Comenzamos. La temporada 1996 vio otro cambio de dirección para Carlos, pilotando ahora para Ford. A lo largo del año logró solo una victoria en el Scott Cosworth en Indonesia, un evento nuevo en el calendario en el que el clima tropical supuso un desafío único. De golpe empezabas el rally, podías tener una tormenta con muchísima agua y no te puedes ni imaginar lo deslizante que era. Piensa que el neumático más rápido en aquellas condiciones era el neumático de nieve de Suecia. Carlos solía decir que Indonesia era como el Montecarlo de tierra, porque era muy difícil. La lluvia podía llegar de golpe y quedaba todo tan embarrado y tan resbaladizo que no podías ni tenerte en pie. Carlos repitió la victoria en Indonesia en 1997, año en el que también sumó su tercer triunfo en el Rally Acrópolis, el primer éxito de Malcolm Wilson, ahora a cargo del programa del WRC de Ford. Pero en esos 2 años, Carlos fue batido por la nueva fuerza dominante en el campeonato, la unión de Tommi Mäkinen y Mitsubishi. Y en 1998, Carlos pelearía cara a cara con el finlandés en una campaña que tuvo el final más dramático imaginable. En 1998, Carlos volvió a Toyota, en el Corolla, que había debutado el año anterior. Tuvimos la oportunidad de volver a Toyota y dijimos, ¿por qué no? En muchos sentidos era como si no hubieran pasado 5 o 6 años desde que nos fuimos. Y desde el primer momento las cosas salieron como en los viejos tiempos, y con Carlos logrando la primera victoria del Corolla en la cita inaugural de la temporada en Monte Carlo. No dimos ni un solo metro sobre la nieve antes del rally, porque no había nieve en ninguna parte. Así que siendo mi primera vez en el Corolla, ganando y en condiciones tan difíciles, yo diría que fue uno de mis mejores resultados. Luego fue segundo en Suecia y volvió a ser segundo en su 100ª participación en el Mundial, en Portugal, donde fue derrotado por Colin McRae por solo 2,1 segundos. La racha de buenos resultados culminó con una victoria en Nueva Zelanda y un peleado segundo puesto en Finlandia, lo que le dejó en cabeza del campeonato con 9 puntos de ventaja. Pero Mäkinen ganó en Italia y en Australia, robándole el liderato de la clasificación general. Camino a Gran Bretaña, el finlandés contaba con 2 puntos de ventaja. A lo largo de su historia, este rally ha tenido finales dramáticos, pero nunca jamás se había vivido algo parecido a lo que sucedió en 1998. Cuando Mäkinen se retiró en el primer día tras patinar sobre una mancha de aceite y arrancar una rueda, Carlos solo necesitaba ser cuarto para llevarse su tercera corona. Durante 3 días supe que iba a ser campeón. Si no pasaba nada, porque tenía que estar en los puntos. Pero fallamos y al final la conclusión es que en estos rallies con tanto barro, cuando el piloto empieza a ser cauteloso, el motor queda sobrecargado de forma distinta. Era el normal. Y eso nos cogió por sorpresa. A Carlos le cogió por sorpresa. ¡Qué derrota más horrible! Hay mucha gente en España que me reconoce aún por lo que pasó ese año y que no saben que ganamos 2 campeonatos del mundo. Que no. Imagínate que chutas y el balón te explota en la cara. Nosotros no fallamos, no hicimos nada mal. Como te puedes imaginar, fue un momento muy duro, muy duro. Pero por otra parte, creo que aprendí mucho allí, con esta situación. No fue un error mío, fue algo que pasó. ¿Y qué puedo decir? Me hizo más fuerte. Debo decir que me hizo más fuerte. Tras una temporada sin victorias en 1999, Carlos acabó en 5ª posición del campeonato y con Toyota retirándose del WRC, el madrileño se encontró de vuelta en Ford, de nuevo con Colin McRae como compañero. Siempre pensamos que ese sería el Dream Team. Habíamos fichado a Colin para 1999, motivación para nosotros porque éramos un equipo muy joven y sí, teníamos a Colin, uno de los pilotos más rápidos del Mundial. Pero necesitábamos a alguien que marcara el camino. Y Carlos tenía una gran experiencia y, como siempre digo, una gran ética de trabajo que nos empujó a ser mucho mejores. Carlos fue segundo en su primer evento en el Focus, en Monte Carlo, y se subió al podio en Portugal y en España. Sin embargo, un inusual error en uno de sus eventos favoritos en Argentina le supuso un abandono allí. Su primera victoria en el Focus no llegó hasta más adelante ese año, en el primer rally de Chipre.
Chipre era un nuevo evento en el campeonato y básicamente lideró toda la prueba, desde el principio hasta el final. Y creo que eso sorprendió a bastante gente. Pero creo que esa fue otra gran demostración de cómo de profesional y quirúrgico en su pilotaje puede llegar a ser. Porque en aquellos tiempos casi nunca teníamos rallies nuevos en el campeonato y demostró lo bueno y lo meticuloso que era al preparar sus notas y sacarles tan buen rendimiento. A pesar de una racha de buenos resultados, su única otra victoria en el Focus llegó en Argentina en 2002, tras la exclusión de los Peugeot de Marcus Gronholm y Richard Burns. Estas cosas te dan, en términos numéricos, victorias que a veces te merecías en otras ocasiones, porque hubo otras situaciones en las que fui yo el perjudicado. Perdí algún rally en algún último momento, sin ser mi culpa, o tuve algún problema mecánico, cosas así. Y el tiempo te devuelve algunas victorias, pero evidentemente la sensación nunca es tan buena como cuando lo ganas en los tramos. Carlos estuvo con Ford un total de 3 temporadas, en las que logró hasta 17 podios, y a día de hoy sigue siendo difícil de entender cómo el tándem formado con Colin McRae no llegó a ganar ningún título de constructores ni de pilotos en ese periodo de tiempo. Subcampeones 2 o 3 veces, ya fuera en el campeonato de pilotos o en el de constructores, en ese tiempo en el que estuvimos los dos con nosotros. Pero si lo valoras con perspectiva y ves todo lo que acabamos construyendo, el equipo humano que acabamos desarrollando y todo eso, me duele decirlo, pero creo que en aquel entonces seguramente no estábamos preparados para ganar. Aunque quizás sí teníamos el 95% de los ingredientes necesarios, no teníamos el 100%, como si pasó más tarde. En 2003, Carlos volvió a cambiar de aires, y tal como lo había hecho con Toyota, Subaru y Ford se unió a un equipo en clara progresión, en este caso Citroën, pero esta vez Luis no iba a acompañarle. Tuvimos un desacuerdo, Carlos y yo, con el contrato. Tuvimos un desacuerdo, pero jamás le juzgaría por ello, porque él cree que yo me equivoqué, y yo creo que él se equivocó. Pero si pongo en la balanza los 15 años que pasé con Carlos, el resultado es increíblemente positivo. No puedo pensar eso por lo que pasó en aquel momento, y de hecho seguimos siendo muy buenos amigos, nos llamamos a menudo, hicimos algún rally en España juntos. Pero entonces yo decidí parar. Ni siquiera me lo pensé. Tampoco recibí ninguna llamada de otro piloto, pero para mí era el momento de parar. Si no seguía con Carlos, ¿qué sentido tenía hacer otra cosa? Estuve 15 años con él, tenía 42 años entonces, en 2002, y pensé, bueno, y lo dejé ahí. Junto a Carlos, Luis logró 24 victorias, lo cual en aquel entonces era el récord absoluto para un copiloto en el Mundial. En todo ese tiempo se convirtió en uno de los grandes iconos del WRC. Era una asociación curiosa, porque tenían personalidades completamente distintas. Pero creo que si hubieran sido exactamente iguales... Pero creo que ese carácter quizás más relajado de Luis ayudaba a mantener a Carlos tranquilo. Y eso era algo vital, porque conocía la intensidad del carácter de Carlos, sobre todo cuando estaba centrado en ganar. Pero Luis era un gran hombre de equipo, un auténtico activo para la escuadra. Se llevaban muy bien en el coche y sus resultados demuestran que fue un muy buen copiloto. Como sabes, somos completamente distintos. La gente dice que soy más abierto, que hablo más que Carlos, y creo que por eso la relación fue tan buena. Creo que en 15 años pasar tanto tiempo en ese espacio de 1 metro cúbico en el que prácticamente vivíamos, porque el coche es muy pequeño. Allí, si te discutes, no puedes huir. Tienes que quedarte ahí, hay que solucionarlo todo juntos. Obviamente hubo momentos en los que las cosas fueron difíciles, porque yo cometí un error, o dije algo que no le gustó, o él dijo algo que no me gustó. Y a veces había largos silencios en el coche, pero siempre supimos arreglar las cosas. Siempre tuvimos muy buena relación. Nos gustaba acabar el reconocimiento y hacer deporte juntos. En fin, tuvimos una gran relación. No creo que haya ninguna otra pareja en el Campeonato del Mundo de Rallys que haya estado 15 años junta. ¿Qué puedo decir de Luis? Mi copiloto, mi amigo. Nos reímos mucho juntos. Trabajamos muchísimo también. Tuvimos momentos muy difíciles y nunca olvidaré todo lo que hicimos. Me aportó muchísimo. Fue un compañero increíble. Muy válido, me ayudó muchísimo. Y siempre le estaré agradecido por todo su trabajo y lo mucho que disfrutamos juntos, nuestra asociación.
Nuevo equipo, nuevo copiloto y nuevo desafío. Carlos Sainz abría una nueva etapa, esta vez enfrentándose a la nueva generación de pilotos. Tras un nuevo cambio de aires, ingresando en el equipo Citroën, la temporada 2003 se presentaba como el inicio de una nueva etapa para Carlos Sainz, sobre todo al dejar atrás los 15 años de asociación con Luis Moya, ocupando su lugar Marc Martí. Pero a pesar de las novedades, también había elementos conocidos, como la presencia de Colin McRae, como uno de sus compañeros de equipo, aunque en este caso la relación con el otro piloto de la marca fue lo que definió su tiempo en el equipo francés. Carlos fue muy importante para nosotros en el equipo, porque tenía muchísima experiencia con tantísimos otros coches. Además, era muy meticuloso, siempre quería que estuviera todo perfecto y pedía las cosas con mucha precisión. Sébastien Loeb ya había logrado victorias con el Sara en Alemania y en Montecarlo, y Sainz no tardó en ganar, con un triunfo en Turquía que le vio reforzar su reputación como maestro de los nuevos eventos en el calendario. Joder. Bueno, tío, enhorabuena, muy bien. Fue muy especial. ¿Pero por qué fue especial esa victoria en Turquía? Bueno, ante todo porque ese año, no sé por qué, la gente iba diciendo que quizás tenía que retirarme. Y pensé, ni de broma, aún soy competitivo. Creo que para Carlos fue importante, claro, pero en mi opinión también lo fue para Citroën. Porque esa fue su primera victoria sobre tierra, la primera para la marca. Todo el mundo pensaba y sabía que Citroën era una gran marca, muy buena, muy fuerte en asfalto. Pero en Turquía demostramos que también podíamos ser competitivos sobre tierra. Carlos había demostrado que el Sara era un coche válido en cualquier superficie, y su contribución fue crucial camino al título de constructores de Citroën en 2003, su primera temporada a tiempo completo en el WRC. Jugando un papel de soporte para la nueva estrella rutilante en el Mundial de Rallys, Carlos aún lograría una victoria más, en Argentina, en 2004. Era su victoria número 26, en aquel entonces récord absoluto. ¿Qué significa para ti esta victoria número 26? Bueno, sabes, gané aquí hace 13 años y sigo ganando. Es una gran sensación con 42 años. Significó mucho para mí. Significaba que llevaba mucho tiempo siendo competitivo, con posibilidades de ganar. Fue una victoria además muy bonita, con una excelente pelea con Marcus. Así que creo que sí, fue la última, pero fue una de las mejores. Con otros 7 podios ese año, Carlos ayudó a Citroën a dominar el campeonato de constructores. Además, este fue el año en el que Sébastien Loeb consiguió su primer título de campeón del mundo de pilotos. Gracias por ver el vídeo, espero que te haya gustado.